Gloria a Dios. Que Dios me lo bendiga. Para mí es siempre un privilegio, un honor, el poder traer la palabra para el pueblo de Dios, para los que tienen hambre y sed de la palabra. Así de que quiero recalcar algo acá de los que vieron la enseñanza del viernes. Los que vieron la enseñanza del viernes van a saber de lo que hoy voy a hablar, porque voy a tocar algunos puntos, mas sin embargo no voy a hablar todo el viernes. Hoy vamos a profundizarnos aún más en lo que el Señor nos dio para el día de hoy. El día viernes el Señor habló respecto a el monte Hermón, el monte del juramento. Así que hoy vamos a ver qué es lo que Dios nos está hablando en respecto a lo que nosotros como pueblo de Dios tenemos que tomar posesión de lo que nos pertenece ahora en Cristo. El día viernes se habló de respecto a un pacto que se había hecho en el monte Hermón con relación al libro de Génesis capítulo 6, cuando bajaron en el libro de Enoc capítulo 6, cuando bajaron 200 ángeles y hicieron un pacto sobre el monte Hermón. Ahora, ¿qué tan importante es que entendamos por qué Jesucristo llevó a los discípulos a ese monte? Conforme al libro de Mateo, porque ellos lo llevó a Cesarea de Filipo, donde estaban todos los templos a los ídolos que estaban en esa montaña. Si usted se mete a leer la historia del monte Hermón y usted pone historia de Hermón, va a mirar de que hay historia ya registrada que desde los tiempos de la edad de bronce, estamos hablando ya desde que antes que hubiera civilizaciones avanzadas, ese monte ya estaba reconocido como un lugar consagrado a los ídolos o a los dioses que venían del cielo. Entonces no es algo que está inventado, y el por qué Jesús llevó a los discípulos ahora que él estaba ya en cuerpo humano. Por eso le leí el viernes los versículos de que Dios el Padre es el del cual todo procede, pero que Cristo es del cual todas las cosas fueron creadas. Entonces, cuando Cristo aparece en este lugar, el Señor va a ir a hacer un acto profético, a ir a romper el juramento que se hizo en esa montaña. Nadie lo había hecho. Nadie se había atrevido a ir allí, porque era un lugar consagrado a ídolos. Entonces, el monte Hermón, que es el monte del juramento, juramento bajo maldición. ¿Por qué bajo maldición? ¿Por qué? Porque el líder de estos 200 ángeles, él llegó a tener un miedo y temor de que el Padre lo iba a condenar solo a él por ser el líder. Y es aquí donde tenemos que aprender algo. Siempre que Dios da a un encargo y hay un líder, no importa los que están debajo de él cometan un problema, si el líder no pone una corrección, un paro, es el que recibe el castigo por ser el líder. No importa, y esto sucede en lo militar, si hay un capitán encargado de un batallón y el batallón, por ejemplo, entra a una ciudad y violan a mujeres o niños, el capitán es el responsable de la actitud de sus soldados. Aunque los soldados vayan a pagar tal vez el castigo, pero el capitán va a caer en una deshonra, le van a dar de baja o va a recibir una corte militar por ser él el líder, la cabeza. Y esto viene ya de las cosas ya divinas. Este líder de los 200 ángeles, él sabía de que él iba a ser responsable de haber bajado
de los cielos y contaminarse con las mujeres. Y por eso hicieron este pacto, para que todos recibieran el mismo castigo. En otras palabras, todos estaban atados a seguirlo a él y que él no estaba solo. Ahora, ¿cuál fue la razón por la cual estos 200 ángeles bajaron? Si usted lee el libro de Génesis capítulo 6, dice que los hijos de Dios se fascinaron con la belleza de las mujeres y de los hombres. Y estamos hablando de antes del diluvio. Esto no es después del diluvio. Esto es antes del diluvio. Entonces, cuando estos 200 ángeles bajan, ellos hacen un juramento, pero el juramento es porque ellos vienen a procrear con las mujeres y hacer una descendencia fuera del diseño de Dios. Ahora, ¿qué es lo que sucede en este monte Hermón? Que el viernes se habló bastante de él. En esta montaña vamos a mirar algo fundamental que tiene que ver con linaje sanguíneo. ¿Por qué? Porque ellos hicieron un juramento. Tomaron mujeres para sí mismos, cada uno de ellos. Dice en el libro de Enoch que muchos de ellos le enseñaron a algunas mujeres a cómo usar las plantas, cómo usar la belleza, el antimonio, los aretes para seducir. A otras le enseñaron cómo hacer actos de brujería, hechicería, los secretos de la luna, del sol, de las estrellas. Lo que le enseñaron la adivinación, cómo estudiar la circulación de los planetas para poder adivinar el curso del hombre en la tierra. Entonces, la Biblia enseña de que habían cosas que al hombre no se le permitía saber, esos misterios. Dios no se lo estaba permitiendo al hombre saberlo. Pero estos ángeles vinieron y revelaron cosas que estaban más allá de la humanidad. Pero el problema o el papel principal del juramento en el monte Hermón era porque había un linaje ahora. Un linaje que salió de ellos, entre ellos y las mujeres. Ahora, vamos a mirar de que por haber alterado el linaje de la humanidad, es que Dios destruye la tierra. Porque alteró la estructura humana. Y la tierra se contaminó. Entonces, el juramento en el monte Hebrón no es solamente un juramento de ángeles que se rebelaron. Ahí sucedieron cosas que tienen que ver con el linaje sanguíneo. ¿Y por qué en el libro de Mateo y por qué en el libro de Lucas es tan importante saber por qué habla de el linaje sanguíneo de Cristo, desde él hasta Adán? ¿Por qué? Eso es importante que sepamos por qué el Señor relaciona su linaje sanguíneo de él a través del linaje humano hasta Adán. Hoy vamos a entender cuál es la razón. Y yo sé que lo que voy a hablar tal vez para mucha gente no lo va a creer, no me importa, no me interesa, porque sé que lo que voy a hablar tiene peso de todo lo que yo he hablado y he enseñado. Y es por qué es que hay gente que es abducida por alienígenas. Y usted puede entrar en Google y mirar la cantidad de historias que existe de gente abducida y registrada por el gobierno. Ahora, ¿cuál es la razón de que gente es abducida? Uno aquí, otro allá, otro acá, así como, ¿cómo es posible de que sean escogidos? ¿Cómo ellos escogen? Eso lo vamos a descubrir hoy. ¿Cómo es de que la élite satánica de los gobiernos saben escoger a las personas en la cual todo esto de muestra de sangre y de donación de sangre y todo esto del ejército de que todos tienen que mostrar su tipo sanguíneo? ¿Qué es lo que sucede? Ellos están rastreando algo.
en la humanidad. Ellos están rastreando. ¿Por qué? Porque hoy vamos a descubrir qué es lo que hay dentro de nuestra sangre. Ahora, quiero que me acompañe el libro de Romanos capítulo 9. Y vamos a entrar en los misterios de la palabra. ¿Y por qué Cristo tuvo que subir a esa montaña y romper con el juramento que se hizo? Ahora, yo no voy a hablar ni voy a entrar en detalle. Lo voy a dejar para el lunes. ¿Cómo es que yo sí fui en el espíritu a ese lugar en guerra espiritual y romper el pacto que habían enterrado debajo de esa montaña? Y yo sin saber lo que iba a hablar ahora. Esto fue hace un par de años atrás. Ahora, vaya conmigo al libro de Romanos capítulo 9 y vamos a leer el versículo 11 al 14. Y vamos a comenzar a ver el misterio de lo que es el linaje, la estirpe de donde nosotros procedemos. ¿Y cuál es en realidad la importancia de reconocer la jurisdicción por la filiación? La palabra filiación tiene que decir lo que por pertenencia que es mío, lo que me pertenece por ley jurídica, por autoridad legal. Eso significa filiación, donde nosotros tenemos que aprender nuestra jurisdicción por filiación celestial en Jesucristo. Ahora, yo quiero entonces llevarlos a lo que hoy vamos a hablar, de la importancia del linaje, o como en inglés se le conoce, bloodline, linaje, estirpe. Mire lo que dice Romanos 9, versículo 11 al 14. Voy a leer en la Reina Valera. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme, escuche, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. ¿Está entendiendo qué quiere decir allí? La palabra elección. ¿Qué es elección? Si usted tiene un montón de productos, buenos productos, malos productos, usted va a elegir lo que a usted le conviene para lo que usted quiere hacer. Va a escoger, va a elegir. Ahora, dice aquí, pues aún no bien, está hablando de los mellizos, de los gemelos que están en el vientre de Rebeca. Y el Señor dice, pues no habían ni aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Porque no por las obras, sino por el que llama. Escuche, no es por las obras, sino por el que llama. Cuando dice llama, es porque Él mira algo que los demás no pueden ver. Escuche. Entonces dice el versículo 12, se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Hoy vamos a entender ese misterio. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Acaso Dios es injusto, que rechaza a uno y acepta a uno y aborrece al otro? ¿Por qué será que Dios lo hizo así? Dice, pues en ninguna manera Dios no es injusto. Ahora, ¿por qué dice que Dios no es injusto? ¿Por qué aborreció a Esaú, siendo el más fuerte, siendo el cazador, siendo el primogénito? ¿Por qué aceptó al más débil, a Jacob?
¿Cuál es la razón por qué amó más a Jacob que a Esaú? Si dicen que en el vientre todavía no ha hecho ni bien ni mal, pero se estaban peleando. ¿Sí me explico? Ahora vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 25, verso 23. Vamos a indagar y a escarbar como las garras de el tejón. Génesis 25, 23. Y vamos a mirar el misterio que está aquí. Y le respondió Jehová a Rebeca. El Señor le dice a Rebeca: hay dos naciones en tu seno, en tu vientre. Dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. ¿Están aquí? Dos naciones serán divididas desde las entrañas. El que tiene oído para oír de lo que los propósitos, por qué las madres en Cristo Jesús o las que ya están en Cristo tienen que entender el propósito, porque un hijo sí, un hijo no, porque una hija sale bien o el hijo sale mal. ¿Cuál es en eso? ¿Qué es lo que sucede? Dice, desde tu seno, dos pueblos serán divididos. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, pero el mayor servirá al menor. Ahora, para entender de qué está Dios hablando acá, nosotros tenemos que ahora irnos para atrás y entender qué sucede con la línea sanguínea. ¿Por qué los ángeles caídos, cuando bajaron, hicieron el pacto en el monte Hebrón? ¿Qué fue lo que ellos corrompieron en el linaje humano? ¿Qué fue lo que alteraron? Y que la tierra se corrompió. Ahora, yo quiero que usted entienda esto. Hace mucho tiempo atrás estudiamos la descendencia de Adán, que le nació Esaú, le nació el tercer hijo de Adán. Déjeme ir para atrás. Tengo tanto que en la cabeza ahorita para hablar de esto, donde la Biblia dice que le nació el tercer hijo después que Caín mató a Abel. Déjeme ir aquí a encontrar el nombre correcto del hijo de Adán. Set. Ok. Ahora, la Biblia habla que de Set vino el otro hijo de Adán. Pero yo lo que quiero aquí recalcar es que cada hijo de Adán menciona la cabeza principal, donde viene la sangre, el linaje, la estirpe de donde va a venir Jesucristo. Yo lo que quiero que usted note aquí algo, porque dice que Set, ¿quién fue el hijo de Set? Dice que vivió Set después que engendró a Enos. Pero después dice en el versículo 7, y vivió Set después que engendró a Enos 807 años. Pero ¿qué dice el versículo? Léalo. ¿Qué dice el versículo? Después que entró porque eso es lo que yo quiero que usted mire. Después que engendró a Set y vivió 807 años, ¿qué pasó? Dice, y tuvo hijos e hijas. ¿De dónde salieron? De él. Del mismo Set. ¿Sí o no? Pero la Biblia solo menciona a Enos.
pero no menciona el resto de sus hermanas y hermanos. Después dice la escritura de que Enós, verso 10, engendró a Cainán y vivió 815 años y engendró hijos e hijas. ¿Se está dando cuenta? Ahora, ¿qué sucedió con los hijos e hijas de Set? ¿Qué sucedió con los hijos e hijas de Enós? ¿Y qué sucedió de manera continua, progresiva, con el resto de los hijos o descendientes de Adán que tenían hijos e hijas? Pero Dios los rechazó a todos ellos porque no lo registra en la Biblia. Solo registra el donde viene la línea sanguínea del Hijo de Dios. ¿Qué sucedió con? Ahora, yo quiero que vaya conmigo en el versículo 21. En el versículo 21 del mismo capítulo 5 de Génesis. Capítulo 5 de Génesis, mire lo que dice. Y vivió Enoc 65 años cuando engendró a Matusalén. Verso 22. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. ¿Y engendró qué? Hijos e hijas. Enoc no solo tuvo a Matusalén, tuvo más hermanos y hermanas. Pero ¿por qué Dios no los tomó en cuenta? Ahora, mire que sigue. Enoc engendra a Matusalén. Matusalén engendra a Lamec, verso 25. Verso 25 dice: Matusalén de 187 años engendró a Lamec. Y Lamec, verso 26 dice, engendró hijos e hijas. ¿Se da cuenta? Después Lamec engendra a, que se llama Noé. Noé era el bisnieto de Enoc. Enoc era el bisnieto de Enoc. Noé era el bisnieto de Enoc. Pero dice que Matusalén tuvo más hijos y más hijas. Y después de Matusalén fue Lamec. Y Lamec tuvo más hijos y más hijas. Pero Lamec engendró a Noé. Y después que engendró a Noé, dice verso 30, y vivió Lamec, después que engendró a Noé, 595 años y engendró hijos e hijas. O sea, que Noé tenía un montón de hermanos y hermanas de sangre. Yo lo que quiero que usted mire aquí algo. Porque en Noé es que cae el diluvio. Y de todas las familias que venía de la descendencia de Adán, que tuvieron hijos e hijas, hasta el papá de Noé, que tuvo hijos e hijas, todos murieron en el diluvio. Todos. Sus hermanos de Noé, sus hermanas de Noé murieron en el diluvio. Toda la descendencia de Matusalén murió en el diluvio. Toda la familia del padre de Noé murió en el diluvio. Todos los hijos de Enoc
murieron en el diluvio. ¿Están viendo algo aquí? Ahora, quiero que vaya conmigo al capítulo 6 de Génesis y miremos algo importante que tiene que ver con el monte Hermón. El por qué hubo un pacto de muerte, pero porque iban a venir a traer una estirpe sanguínea. Le voy a leer Génesis 6, verso 9. Génesis 6, verso 9 dice: y estas son las generaciones de Noé, varón. ¿Cómo dice? ¿Cuál es la característica de la personalidad de Noé? Dice, varón justo. Era perfecto en sus generaciones. Era intachable. Ahora, yo quiero que usted entienda esto. En el versículo hebreo, donde dice que Noé era perfecto, de todas las familias de donde venía Noé, sus hermanos y hermanas de padre, sus primos y primas de parte de el papá de su o el abuelo, ¿están aquí? Todos fallecieron. ¿Y por qué la Biblia dice que solo Noé era perfecto? La palabra en hebreo perfecto viene de la palabra que significa que su sangre todavía no se había contaminado. Su sangre era limpia. Por eso él era intachable. Y eso es lo que Dios vio en Noé. Él no se había corrompido. Y hoy vamos a entender por qué los hijos de Noé ellos traían en su estirpe, en su linaje, contaminación, aunque venían de Noé. ¿Están entendiendo? ¿Por qué de un solo vientre, de donde nace Noé, tuvo el padre de Noé más hijos y más hijas? Pero ellos estaban corrompidos, estaban corruptos. ¿Y por qué solo Noé? Dice aquí que era perfecto, intachable. Su sangre todavía no se había contaminado. Y la Biblia dice, y él agradó a Dios. Wow. Para cuando Noé recibió la orden de hacer el arca, ya existían los nefelines. Ya había la descendencia de los gigantes que habían bajado. Hicieron el pacto en el monte. Ese pacto en esa montaña, después del diluvio, los hijos de Noé sabían de esa montaña. Porque la estirpe de ellos comenzaron a adorar en esa montaña también. Es la tierra de Canaán, de donde vienen de los hijos de Cam. No. Así que hoy vamos a mirar algo tremendo acá. Para poder entender nosotros de que Noé, siendo el bisnieto de Enoc, su sangre estaba sin contaminación. ¿Cómo era posible? ¿Cómo era posible? Bueno, para entenderlo, yo tengo que explicar un proceso que yo ya lo sabía, pero que el Señor me puso el material para volverlo a repasar y entenderlo mejor todavía. Para que nosotros entendamos qué está sucediendo acá y por qué Cristo tuvo que ir con los discípulos al monte Hermón y romper con maldición generacionales por el pacto que se hizo. El por qué usted y yo estamos aquí.
¿Qué tiene que ver el poder de la sangre de Cristo? ¿Por qué a unos sí y a otros no? Vamos a entender eso ahorita. Para poder entender lo que estoy hablando, yo tengo que entender la importancia de lo que es pecado, transgresión e iniquidad. ¿Se acuerda que yo le dije hace tiempo atrás de que el pecado tiene que ver con el cuerpo? La transgresión tiene que ver ¿a dónde? Con el alma. Y la iniquidad tiene que ver con ¿cuál? ¿Cuál es la otra parte de nuestro cuerpo? El espíritu. Entonces, la iniquidad se comete en el espíritu. La transgresión se hace en el alma. Pero en la carne se comete el pecado. Ahora, yo necesito explicar esto para entender cómo es que Noé estaba limpio y cómo es que Dios miró la marca que ya traía Noé. ¿Cómo es que los ángeles caídos pueden rastrear quién es quién conforme la marca que ya trae la sangre? Ahorita lo vamos a entender. Ahora, ¿qué es pecado? Conforme a la Biblia, pecado es errar el blanco. Es cometer un agravio. Es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Eso es pecado. Ahora, eso está en el libro de Santiago 4:7. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Ahora, ¿qué es transgresión? Transgresión es romper la confianza y el pacto con el Creador. Y en otras palabras, es cometer una rebelión voluntaria. Eso es transgresión. Ahora, iniquidad es una inclinación torcida, una inclinación de maldad, donde se convierte en perversión. Y esa perversión va en heredad de generación en generación. Ahora, yo quiero que usted entienda qué es pecado, qué es transgresión y qué es iniquidad. Si el pueblo de Dios no entiende esto, es por eso que tienen problemas con la culpa y la condenación. Escucha, porque esto es importante. ¿Qué es pecado? Se lo voy a explicar así. Pecado es, un ejemplo, que si un hijo de Dios, por una situación apremiante, se queda sin trabajo, no tienen la manera de cómo alimentar a su hijo, nunca en su vida había robado o mentido. ¿Y qué es lo que hace? Cuando digo nunca en su vida, ahora en Cristo. ¿Y qué es lo que sucede? La misma presión te puede hacer cometer un pecado con tal de darle de traer algo a tu hijo. Entonces, hay personas que por primera vez entra a un supermercado y roba algo con tal de llevárselo a sus hijos. Se arriesga. Eso es cerrar el blanco. Saber hacer lo bueno y no hacerlo. Pero lo hace por la necesidad. El que miente, el que hace una mentira con tal de salirse del apuro, y después se va y dice: Señor, perdóname porque mentí, porque no está en mí mentir. ¿Sí me explico? Eso es pecado. Ahora, ¿cuándo es que se convierte en transgresión? El mismo pecado. Cuando es cuando el comportamiento, por ejemplo, el mentir o el robar, se convierte en un estilo de vida alternativo. O sea, el que mintió. Pero una cosa es mentir y otra es convertirse en un mentiroso. Porque ahí ya traspasó a transgresión. El que ya miente
por un estilo de vida. El que ya miente y aún cree en su propia mentira y engaña por su mentira, pero él cree que es verdad. Llega a un punto de que su propia mentira es su estilo de vida. Entonces, el pecado de mentir se convierte en transgresión al ser mentiroso. ¿Están entendiendo? Como el que roba a ser ladrón. Porque no es lo mismo que robó por una presión y otra cosa que ya su estilo de vida es robar. Entonces el pecado, al convertirse en un comportamiento alternativo en el alma, se convierte en un estilo de vida donde ahora es transgresión. Y esa transgresión es de que él se rebela contra los mandamientos de Dios. Eso es transgresión. Ahora, ¿cuándo es que la transgresión se convierte en iniquidad? Ahí donde está el problema. ¿Cuándo es que la transgresión se convierte en iniquidad? ¿Por qué? Porque el pecado en el cuerpo, al seguirlo practicando, donde se convierte en un estilo de vida alternativo en el alma, es donde entran las etiquetas epigenéticas, que son como switches que se enciende y se apaga, se enciende y se apaga, para hacer cierto comportamiento. Se arrepiente y lo vuelve a hacer, se arrepiente y lo vuelve a hacer. Se están encendiendo y apagando las etiquetas epigenéticas que controlan nuestras actitudes y manera de pensar y decidir. Y estamos en ese ciclo. No lo hago, si lo hago, no lo hago, si lo hago. El Señor me perdona, el Señor me arrepiento y después lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer. Pero ¿cuándo es que la transgresión se convierte en iniquidad? Aquí donde está lo bueno. Cuando se convierte en iniquidad es cuando la inclinación torcida y perversa el comportamiento que tiene ya su alma, de tanto que lo practica, altera su genética de su ADN. Y en el momento que la transgresión comienza a alterar su genética, es ahí donde se convierte en transgresión, y es ahí donde entonces la iniquidad se traspasa de una generación a otra generación. ¿Están aquí? Se traspasa. Por eso es que si usted viene de, por ejemplo, usted conoce familia de que la persona sufrió un abuso de pequeño. El trauma lo lleva en la práctica y si lo sigue practicando, la persona se puede convertir en un abusador. ¿Sí me explico? En un abusador verbal, físico, psicológico. Y si la persona no lo detiene y lo sigue haciendo como un estilo de vida, ¿qué es lo que va a pasar? La transgresión va a convertirse en iniquidad cuando su genética comienza a ser transformada y lo va a traspasar, y de donde viene linajes de abusadores, de donde viene linajes de violadores, de donde viene linaje de mentirosos, de donde viene linaje de satanistas que adoran al diablo, de donde viene asesinos, etcétera, 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 etcétera. ¿Dónde es? Entonces, en el espíritu humano es donde está la iniquidad.
¿Qué es lo que aprendimos en tabernáculo? ¿Qué es lo que sucede en el atrio? En el atrio está el arca de bronce, el sacrificio que representa la cruz. Y está la fuente de agua que representa el ser lavado con la palabra. Eso es cuando tiene que ver con el pecado. Pero cuando ya es transgresión, tenemos que ir más profundo a los 7 candelabros que están en el lugar santo, porque allí donde se tiene que tomar lo que es en el alma, el lugar santo. En el atrio tiene que verse con lo externo, con este mundo que me rodea. Pero mi alma tiene que ser lidiada por los 7 espíritus de Dios, por la meditación de la palabra, de que si obedezco vendrá mi bendición o mis maldiciones. Y si tengo un estilo de vida de adoración y oración. Los 3 que hay objetos dentro del lugar santo. Para lidiar con la iniquidad, yo tengo que saber qué es lo que hizo Cristo en el lugar santísimo, donde está el arca del pacto. Solamente así se va a lidiar con la iniquidad. Un conocimiento profundo de lo que representa la sangre de Cristo en el propiciatorio delante del Padre en el cielo. De lo que representa la autoridad de la palabra. De lo que representa la revelación del maná escondido. De lo que representa el sacerdocio que se nos ha dado. Sin eso no podemos romper con la iniquidad. En Cristo Jesús, porque no es nuestra propia fuerza. Ahora, aquí donde entonces vamos. ¿Ya entendieron lo que es pecado, transgresión y iniquidad? Ya miramos que la palabra, vamos a ir a Santiago 4:7. Vaya conmigo a Santiago 4:7. Santiago está después de Hebreos. Santiago 4:7 dice: dice la escritura, someteos pues a Dios. 4:7. No, estoy en el verso equivocado. Si hay una parte donde dice el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Yo escribí Santiago 4:7, pero no es el versículo. Amén. Se lo voy a leer en el verso 8 porque tiene que ver lo mismo, pero desde otra perspectiva. Donde dice, acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpien las manos y vosotros de doble ánimo, purificar vuestros corazones. ¿Por qué? Porque de donde viene la actitud y el pecado de nuestro cuerpo. 4:17, yo dije 4:7. Vamos al 4:17 de Santiago. Oh, aquí está, gracias. Déjeme escribirlo aquí para no tenerlo escrito mal. 4:17, yo puse 4:7. Dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y esto es lo que yo hablé, el mentir, el robar, el tomar lo que no es tuyo, el difamar con tal de quedar bien. La primera vez que difamas para que otra persona quede mal y lavarte las manos y tú quedar bien, la primera vez se pasa como un pecado. Pero si sigues criticando al otro para que quede mal y lo sigues practicando, entonces ya se convierte en una transgresión. Eres un rebelde. Te has convertido en un rebelde delante de Dios. Y eso ya es más grave.
Ahora, vemos entonces que para lidiar con el pecado, yo tengo que confesar mi pecado y solo apartarme. Pero para lidiar con la transgresión, vaya conmigo a Hebreos 9:15. Hebreos 9:15. Hebreos 9:15 dice de esta manera: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de ¿qué? ¿De qué dice ahí en su Biblia? De las transgresiones. La sangre de Cristo en la cruz del Calvario fue derramada para intervenir contra nuestras rebeliones, que es transgresiones que había bajo el primer pacto. Los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces, la muerte de Jesús con afesis, sabiendo qué quiere decir afesis, rompe con la condena o el pacto o el decreto de la transgresión en nuestra alma. Usted tiene que saber por qué Cristo murió en la cruz y qué sucedió en la muerte y en su resurrección, para que usted aprenda a caminar en libertad. Ahora, para lidiar con la iniquidad, que es una perversión que comienza a reestructurar tu composición genética. Vayamos ahora al libro de Isaías 53:5. Isaías 53:5. Y vamos a mirar cómo el Señor Jesús lidia con nuestra iniquidad. Isaías 53, verso 5. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros hemos sido sanados. Pero usted sabía que en el original no dice así. En el original lo dice de otra manera. Dice de que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. Aquí ponen nuestros pecados, porque tiene que ver con el pecado que se convierte en iniquidad, donde altera tu genética de tu ADN. Porque una vez que cambia tu genética de tu ADN, es lo que transfieres a tus generaciones. Wow. Entonces, Cristo en la cruz del Calvario, Él lidia con nuestras pecado, transgresión e iniquidad. Y por eso es que tenemos nosotros afesis, exaleifo y apulotrosis. Wow. Ahora, yo quiero entonces que usted entienda, ya entendió lo que es pecado, transgresión y iniquidad. Ahora vamos a mirar cómo es entonces de que los extraterrestres alienígenas abducen a las personas. ¿Cómo es que la élite satánica que gobierna los mundos pueden rastrear a las personas para mirar quién es el candidato para ser usado para sus planes por la marca que la persona viene trayendo en su sangre? ¿Por qué? Porque esta iniquidad que traspasa de los padres a los hijos
adentro de la sangre hay separaciones. Porque unos lo cargan y otros no. Y entonces, estos alienígenas pueden ver quiénes son los que ellos necesitan. Y son abducidos de manera así esporádica. ¿Por qué? Porque decidieron, no, porque traen una marca que a ellos les interesa, porque esa persona ya viene con una capacidad que se le hace más fácil usar esa persona. Ya traen un registro de que ellos son candidatos por la iniquidad que vienen trayendo. Hoy se lo voy a explicar. Para entender esto, yo le tengo que explicar cómo es que el ADN marca lo que caracteriza como marcas que te hacen, por ejemplo, tener el color de ojo azul. ¿Por qué otro tiene un color café? ¿Por qué otro tiene un color verde? ¿Cuál es? Porque dentro de la sangre vienen marcas, de la cual esa marca te viene a decir que esa persona, por tener esa marca, va a tener este color de ojo, va a tener este tipo de estatura, va a tener tal vez un pelo más hermoso o un pelo que se le cae más temprano. Cada gente trae una marca y en el mundo espiritual lo pueden leer la marca. ¿Cómo es que esta marca? Ahora, si usted no entiende esto, perdóneme, pues usted no va a poder ni orar por las personas. Si usted no entiende estos códigos que estoy hablando, usted no va a poder ministrar correctamente a las personas. Ahora, ¿qué es lo que hace en el ADN? Estas marcas que hay en la sangre para diferenciar de una persona a otra son los códigos genéticos en los cromosomas. Para entender qué es un cromosoma, el cromosoma tiene la función de empaquetar, proteger y transportar el material genético de un organismo, asegurando que se distribuya de manera equitativa durante el ciclo celular. En otras palabras, es como que fuera el camión que trae toda la carga de información, todos los paquetes de la mudanza. Y cuando llega a donde tiene que llegar, tiene que supervisar cómo lo va a distribuir de acuerdo al trabajo que se va a hacer. Eso es lo que significa cromosoma. Pero el cromosoma está dentro del ADN. El ADN contiene cromosomas, que es la molécula que contiene los genes. The genes. Ahora, ¿qué quiere decir? De que contiene las instrucciones detalladas que determina la característica física y el funcionamiento de un organismo. Por eso es que nos vemos como nos vemos. Todo esto que usted mira aquí, mi persona, su persona, es su código genético. El color de sus ojos, sus cejas, el tamaño de la oreja. Uno lo trae más con esto, otro lo traen pegado, otro lo traen más largo, puntiagudo. Todo eso son códigos genéticos. Todo eso son marcas, pero hay unas marcas más fuertes que otras. Ahora, todas las personas naturales en la tierra tienen 46 cromosomas. 22 pares no tienen sexo. Es donde está la genética del color, la uña, del tamaño, de cómo nos vamos a ver, si nos parecemos más al padre o la madre, o es la combinación de los dos. ¿Sí me explico? En ese par de 22, que son 44 cromosomas, es donde viene la información de cada persona.
Los otros dos pares, son 44, que no son sexual. Los otros dos es el del padre y el de la madre. Es XX o XY. Pero, escuche aquí, esto fue lo que me sorprendió. Pero cuando una persona trae un cromosoma extra, quiere decir cuando llega a tener 47 cromosomas, es donde viene el síndrome de Down. Porque hay una alteración genética. Y entonces entendí de que cuando hay una mutación genética, es cuando se añaden otros cromosomas fuera del diseño de Dios. ¿Y de dónde vino esto? De la alteración genética que comenzó en el monte Hebrón. Porque ni Satanás había alterado la genética del hombre como lo alteraron los 200 ángeles que bajaron y tuvieron relación con las mujeres. Ahora vamos a entender un versículo. Y vaya conmigo al libro de Éxodo 20, verso 5. Vaya conmigo, de verdad se lo digo. Vaya conmigo al libro de Éxodo, capítulo 20, verso 5. Y vamos a entender este versículo para comprender por qué Cristo, siendo el hombre perfecto, fue a romper con el diseño de la alteración genética que se había hecho en el monte Hebrón. Wow. Hermón, no Hebrón. En el monte Hermón. Mire lo que dice Éxodo 20, verso 5. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Y aquí donde entra el misterio de lo que estamos hablando. Dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿De quiénes? ¿De quiénes? ¿De los que lo aman? ¿Qué dice su Biblia? De los que odian, de los que aborrecen a Dios, de los que lo hacen a un lado. ¿Cómo es posible? Y aquí donde viene el misterio. En el original no dice que Dios visitará la maldad. Dice porque Dios visitará la iniquidad. No dice pecado. No dice transgresión. No dice pecado. Dice yo visitaré la iniquidad por la alteración genética que la persona decidió en su vida alterada, que él decidió cambiar su estilo de vida y cambió su genética, que hizo que esa iniquidad traspasara a su otra generación. Dice Dios, el que me aborrece, yo voy a visitar esa iniquidad hasta la cuarta generación. La palabra visitar aquí, la palabra visitar viene de una palabra hebrea, comisionar. ¿Usted sabe lo que es comisionar? ¿No sabe lo que es commission? Usted sabe la palabra comisionar quiere decir que se te da una orden, que tienes que cumplirlo por una orden de alto rango. Y aquí dice de que Dios visitará. Él dará una comisión de que esa iniquidad traspase hasta la tercera y cuarta generación de los que lo odian. Wow. Por eso es que hay generaciones
que aunque vengan de maldad e iniquidad, unos escapan y otros no. Cuando digo escapan, es que son escogidos. Ahora entendieron lo que yo leí, Romanos 9, 11, 14, dice de que Dios escogió a Jacob y odió a Esaú. Y que dice, ¿acaso Dios es injusto? Porque Él escogió a los que son llamados por elección. Wow. La iniquidad se convierte en transgresión de marca genética en el ADN, que redefine, reconstruye desde la base misma lo que somos capaces de hacer y heredar una transferencia a la siguiente generación. Eso es iniquidad. Wow. Ahora le voy a explicar por qué en el mundo que nos rodea y por qué cuando Cristo, imagínese, ¿usted cree que Cristo vino y todo era bonito y puro fariseo? No, es donde estaba la idolatría más fuerte en los tiempos de Jesús. Había templos de demonios por todos lados y los fariseos se daban como ellos eran la gran cosa de todo Israel y no, había. Ahora dígame usted, si usted lee la Biblia dice de que los leprosos no podían estar adentro de la ciudad. Las prostitutas no podían estar adentro de la ciudad porque tenían que ser apedradas. ¿Sí o no? Mas sin embargo dice que Jesús caminaba con las prostitutas. Se sentaba con ellas, con los leprosos, con los ladrones. ¿Sí o no? ¿Usted cree que en los tiempos de Jesús no había homosexualismo? Claro que sí. ¿Por qué? Porque los romanos practicaban homosexualismo. Wow. No, nosotros nos han enseñado un evangelio donde Jesús caminó y no miramos nada de eso. El imperio romano era el imperio más corrupto que hubo. ¿Sabe usted qué fue lo que hizo que el imperio romano cayera? La corrupción sexual. Es lo que hizo que el imperio romano cayera. ¿Qué es lo que está empoderando más el Vaticano? El poder de la perversión sexual. Y ellos son los que lo propagan por toda la tierra. A través de su brujería que hacen. ¿Para qué? Para que toda la tierra esté bajo los dioses que ellos adoran. Y no es el Dios de la Biblia. Ahora le voy a explicar aquí los misterios que no hablé el viernes. Nosotros sabemos de que el mundo entero se está moviendo en calendarios satánicos. Ciclo de luna, si es luna roja, luna azul, luna negra, etcétera, donde hay ciclos de que las estrellas se alinean, Venus, Saturno, Marte o otras constelaciones, todo viene por calendarios satánicos. Y cada calendario satánico requiere de ciertas personas que traen marcas para ese día. Y no todas las personas la misma. Porque cada marca es diferente por la iniquidad que trae. Por eso es que las personas son elegidas para ciertos días del calendario satánico. Y por eso es que la élite de oscuridad, esta élite de la mano negra que se le conoce, ellos crean personas modificadas genéticamente en laboratorio de acuerdo a la marca para potenciarlo a otro pecado más grande por la marca que ya traen. Por ejemplo, gente que ya tiene la habilidad de poder tener telepatía. Gente que tiene la habilidad de mover objetos como
telequinesis. Gente que tiene la habilidad de poder transportarse de un lugar a otro. Gente que tiene los dones de poder meterse en los cableados eléctricos. Yo sé que se ríen, pero yo sé lo que digo porque yo conocí a una persona que la torturaron para poder salir su espíritu y meterse en las oficinas de gobierno y copiar documentos de gobierno. Gente que tiene poderes psíquicos de poder estar aquí y poder ver al otro lado del planeta como un portal en su mente y decir esto y esto y esto y esto está pasando, esta persona está aquí, 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 esta es la dirección donde está. ¿Por qué? Porque esas personas ya traen una marca y por eso son escogidos por la marca, por el cromosoma que fue alterado. Wow. Así de que cuando Jesús llevó a la gente, a sus discípulos, y él dice, ¿quién dice ustedes? ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que hizo Jesús? Hizo una declaración de territorio, que aquí el que tiene dominio y poder soy yo. Yo creé el cielo y la tierra. Esta tierra me pertenece. Él venía a romper con el pacto que se hizo en esa montaña, enfrente de las puertas del infierno, de donde salían toda la activación que el hombre le daba a los demonios. No dice la Biblia que tú eres ¿qué? ¿Quién tú eres conforme a la Biblia? Tú eres la sal de la tierra y tú eres el templo del Dios Altísimo. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Glorifiquen a Dios en usted, en su cuerpo y en su espíritu. ¿Y qué significa la palabra glorificar? Doxasó, la energía que fluye de su trono, que se despliegue de ustedes. ¿Qué es lo que el Padre dijo cuando estaba Jesús allá arriba en el monte de la transfiguración, en el monte Hermón? Cuando apareció la nube de luz, léalo, nube de luz. Y dijo, este es mi Hijo amado, a Él escuchen. Lo que el Padre dijo, desde ahora en adelante, Él es la única voz autorizada sobre toda la tierra. ¿Y dónde está la iglesia? ¿Dónde están los cristianos miedosos? Le tienen miedo hasta la sombra, le tienen miedo al brujo, hasta un gato que se te pasa enfrente. Ve un gato negro y ya comienzas a temblar. Pasa debajo de una escalera y ya dice, ay, me va a caer mala suerte. Tú no tienes autoridad todavía. Y ya no hablé de las 6 ciudades de refugio. Lo voy a hablar mañana. ¿Por qué son estas 6 ciudades? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Tiene que ver con nuestro proceso de crecimiento. 6 procesos de crecimiento, de la cual Dios espera que nosotros crezcamos y maduremos, porque Él está preparando un pueblo. Wow. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para romper con la transgresión que todavía hay adentro de nosotros? ¿Hay rebeldía, sí o no? ¿Habrá iniquidad en nuestro espíritu, sí o no? ¿Qué es lo que lo va a hacer? ¿Sabe qué es lo que hace Jesús para poder detener a estas personas que son abducidas, para que ya no sean más perseguidas, acosadas por estos demonios? Que Jesús tiene que romper las marcas que ya traen en la sangre. Cuando Jesús rompe con las marcas,
Cuando la persona sabe de que Jesús es el libertador, de que su sangre derramada en la cruz rompió con los diseños satánicos de transgresión y de iniquidad, entonces Jesús va a lavarte de las marcas que han venido en tu sangre, para que ya no seas el blanco de los ataques de esta gente que solo te busca para usarte. Porque hay creyentes que aún dormido te sacan de tu alma y de tu espíritu para usarte de acuerdo a su propósito satánico, aunque sea cristiano o creyente. ¿Por qué? Porque todavía no estás parado en la palabra. No caminas en la identidad en Cristo. Y todo creyente tembeleque es usado todavía por estas marcas, por el enemigo. Y he oído de gente que dice: pastor, yo me levanto súper cansado, me levanto como que he corrido toda la noche, y no te das cuenta que te estaban usando tu alma y tu espíritu, lo estaban usando para sus propósitos, por la marca que traes. Ahora puedo entender por qué hay gente que dice: pastor, he hecho todo contra incubos, sucubos, ataque sexual de noche, de todo, que me vienen a estorbar y no puedo, no entiendo, hago todo por las marcas. Ahora sabemos que es por las marcas. Pero dependerá de ti donde tú te vas a parar en la palabra, porque no es lo que yo declare, es lo que tú creas y camine en esa revelación. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, hoy vengo delante de tu presencia, dándote a ti, oh Dios, la gloria, la honra y la alabanza por nuestro Señor Jesucristo, que triunfó en la cruz del Calvario sobre todo el diseño diabólico y satánico. Por eso Cristo, que fue por medio del cual se crearon todas las cosas, Él tenía la autoridad de estar parado enfrente de esa montaña del juramento, de donde se pervirtió el linaje sanguíneo de la tierra. Oh Señor, te damos la gloria y la honra por lo que ahora somos. Señor, aquí estamos, y en el nombre de Jesús, oh Señor, límpianos, purifícanos. Perdónanos por no creer en tu palabra. Perdónanos por todavía, Señor, jugar un cristianismo liviano. Perdónanos, Señor, por no aferrarnos en tu palabra y confesar tu palabra de quienes somos en ti. La autoridad delegada. Padre, venimos hoy delante de ti por todo nuestro comportamiento, ese estilo de vida alternativo que no hemos querido romper, que todavía nos domina. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, venimos ahora presentando el documento del algorazó, el documento de compra, de que ya somos libres de las tinieblas, ya no somos esclavos de la maldad. Y por lo tanto, Señor, hoy declaramos a Fesis, la sangre que fue derramada para comprarnos de la esclavitud y de nuestro pecado. Hoy declaramos el afesis sobre nuestro cuerpo. Hoy declaramos el exaleifo, esa sangre que nos limpia día a día de nuestros pecados conductuales, que nos limpia para romper el comportamiento de vida alternativa que veníamos practicando, que aún dentro del cuerpo de Cristo no hemos querido romper con este estilo de vida. Oh Padre, que nos lleva a ese pecado constante, oh Señor, continuo, que nos hace ser rebeldes
delante de tu presencia. Por eso David decía, Señor, perdona todas mis transgresiones. Perdona, oh Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tú que eres digno de toda la gloria y la honra. Oh Señor, como dice tu palabra en Salmo 25, acuérdate, Señor, de tu misericordia y tu gran amor que siempre nos has mostrado. Olvida los pecados y las transgresiones que cometimos en nuestra juventud. Acuérdate según tu gran amor, porque tú eres, Señor, tú eres bueno. Oh Señor grande y misericordioso, tú eres, Señor, porque tu palabra dice que en Cristo, Padre, tú estabas reconciliando al mundo contigo mismo, no tomando en cuenta nuestros pecados, no tomando en cuenta nuestras iniquidades, Señor, oh Padre, encargándonos, Señor, a través del evangelio a la reconciliación contigo. Padre, te doy la gloria, la honra por lo que tú eres. Eres grande en misericordia. Oh Señor, porque Jesucristo es nuestro mediador de este nuevo pacto para librarnos a través de su muerte de todas las transgresiones que hemos cometido, Señor, estando todavía en este cuerpo. Lávanos de toda maldad, límpianos de todo nuestro pecado, conforme a tu misericordia, borra todas nuestras transgresiones. Bendito eres, Señor. Gloria a tu nombre. Hoy declaro, Señor, que por el poder de apulotrosis, esa sangre que fue, Señor, puesta en el propiciatorio, donde fuimos reconciliados contigo y declarados hijos. Hoy declaro que apulotrosis limpia toda marca que veníamos arrastrando de iniquidad de nuestro linaje, de nuestros antepasados. Todo, Señor, toda transferencia Señor, que se heredaron a nuestros hijos e hijas. Hoy, por el poder del sacerdocio de Melquisedec, en la cual hemos sido comisionados, hoy soltamos la palabra de que los ángeles de justicia y de santidad vayan ahora sobre nuestro linaje, nuestros hijos, nuestras hijas, Padre, y comiencen, oh Señor, a eliminar de su sistema sanguíneo toda marca que los hacía vulnerables a Satanás, oh Señor, a los ángeles caídos, a todo rastreo diabólico. Hoy declaro que la sangre de Cristo borra sus huellas y de toda pantalla de monitoreo satánico, en el nombre de Jesús. Hoy declaramos, Señor, la cúpula de oro y diamante 7 por 7 por 7 sobre nuestros hijos, sobre los nietos, oh Señor, sobre nuestra descendencia, aún sobre nuestra vida. No podrán penetrarla. Tú eres nuestro Dios. Tú eres, Señor, nuestro libertador. Tú eres, Señor, oh Señor, el gran yo soy, grande en misericordia. Gracias que a través de Cristo tenemos autoridad de territorio, que a través de Jesucristo, Padre, como nuestro Rey, como nuestro Padre Melech, nuestro Rey, nuestro Shafat, Padre, tenemos jurisdicción territorial. Oh, bendito eres, santo, glorioso y poderoso. Yo oro para que el doxazó, esa energía de gloria, comience a expandirse, Padre, de cada uno de tus hijos, que donde ellos vayan se rompan los anillos energéticos satánicos por la luz de tu gloria que irradia del templo que somos, Señor, en ti, en Cristo Jesús. Sea a ti toda la gloria, sea a ti toda la honra. Gracias, Señor. Terminamos con este canto en el nombre de Jesús.
Oh Rama, te quera basikutarama eko. Mandara vacío, rebe que le ero bocama y tukiama. Aquí estás, debemos mover. Sí, Señor. Te adoraré, te adoraré. Gracias. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré. Sí, Señor. Te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré. Aleluya. Te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré. Te adoraré. te llamamos. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, Sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, Sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. te llamamos. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Hoy siempre te llamamos. Milagroso, abres camino, Cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Oh Señor, te damos la gracia porque en Cristo tenemos la victoria. Tenemos la victoria aquí en la tierra donde vayamos. Somos los portadores de tu luz, de tu gloria, de tu doxa. Somos el doxazo, lo que irradiamos, Señor, tu luz de gloria. La misma declaración tuya sobre Cristo está en nosotros. Aunque no pueda haber, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda haber, estás sobrando.
Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás Oh, sobrando. limpiamos, Señor, Aunque nuestras no pueda ver, generaciones estás sobrando. de toda iniquidad, de toda marca de pecado y de maldad. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso. Abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Solo así eres tú. 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 Señor, te damos las gracias por un día más de victoria. Padre, yo bendigo a este pueblo en este inicio de semana. Oh Señor, que caminen, Señor, en el doxazó. Oh Señor, en la gloria que emana de sus vidas. Por ser, Señor, ellos los portadores de luz de tu gloria. Oh Padre, te damos las gracias. Que esa luz que irradia en ellos en Cristo Jesús destruya todo campo energético diabólico y satánico por donde ellos vayan, donde sus pies pisen, oh Señor, como territorio del reino de los cielos. Oh, gracias, Señor. Guía a este pueblo, a los que están virtualmente y los que están acá, Señor, que tengas misericordia. Oh Padre, que los ángeles de gloria rompan y destruyan todo plan satánico en su vida. Y Señor, rompan toda emboscada diabólica en sus caminos. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén. Feliz día al Padre, a todos los que son varones. En el nombre de Jesús, feliz día al Padre. Que Dios me lo bendiga en el nombre de Jesús. Amén y amén.